Hola, hola. Seguro que te ha pasado que estás inmerso en una novela de fantasía oscura o viendo una película y de repente aparece un zombie. Automáticamente tu mente vuela hacia un virus de laboratorio, mutaciones genéticas o un apocalipsis zombie moderno. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero origen de estas criaturas es mucho más antiguo, siniestro y que está profundamente arraigado en la magia, en la religión y en el robo literal del alma? Soy Santi Limonche, estudié matemáticas, soy escritor de fantasía y las palabras nos recuerdan el poder de elección que tenemos. Soy el autor de la saga Ferandir, Tierra de Dioses Inmortales, 3 libros donde las divinidades tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Para entender la auténtica naturaleza de los zombies, tú y yo tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio. Olvida las ciudades contemporáneas en ruinas. Visualiza las implacables plantaciones coloniales del Caribe y de los cánticos de la religión vudú de Haití. Según esta antiquísima tradición, un zombie no es un enfermo infectado por una pandemia. Es un ente resucitado mediante magia arcana. Un hechicero poderoso, conocido como Bokor, levanta un muerto mediante rituales para convertirlo en su esclavo personal, imponiendo su voluntad de forma absoluta. Y aquí llega nuestro primer momento etimológico. A los lectores de fantasía nos apasiona descubrir de dónde vienen las palabras que construyen nuestros mundos. El término zombie llega a nosotros desde el criollo haitiano, pero sus verdaderas raíces cruzan el océano Atlántico. Los antropólogos apuntan a un origen en la África occidental. Para que comprendas la magnitud de esto, debemos hablar de números reales y de demografía histórica. Durante la época colonial francesa, para sostener la brutal producción de azúcar y café, se trajeron a la fuerza a casi 800.000 personas africanas esclavizadas, a la entonces llamada colonia de Saint-Domingue. Esta gigantesca y trágica migración de diversos grupos raciales y étnicos, principalmente de regiones que hoy conocemos como Senegal, el Congo, Nigeria, formó una relación racial, lingüística y cultural inquebrantable entre el continente africano y Haití. En lenguas originarias como el kikongo, el término nzambi significa Dios o espíritu, y en la lengua mitshogo, la palabra ndezumbi se refiere directamente a un cadáver. Es fascinante y terrible observar cómo el lenguaje muta impulsado por el sufrimiento humano. La figura original del zombi representa, de hecho, el miedo definitivo del esclavo. Imagina la desesperación, la pérdida total del núcleo de lo que te hace humano. No solo perdías tu identidad y tu libertad en vida, bautizado a la fuerza con un nombre extraño, sino que el mayor de los terrores era, incluso después de la muerte, se te negara el descanso eterno y el rito funerario para seguir trabajando en las plantaciones como un cascarón vacío. Pero la realidad a veces supera la fantasía. ¿Hay alguna base científica detrás de estas leyendas? En el año 1982, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para buscar la verdad. Llegó a una conclusión asombrosa: la zombificación se lograba mediante la aplicación de polvos tóxicos. El primero, llamado Coupe de Bouvre, contenía tetrodotoxina, un veneno extraído del pez globo que es 160.000 veces más potente que la cocaína. Esta toxina bloqueaba los canales de sodio de los nervios de la víctima, induciendo una parálisis total y reduciendo el metabolismo al mínimo. La persona, atrapada en su propio cuerpo, era dada por muerta y enterrada,
Tras el sepelio, el hechicero la desenterraba y le administraba una segunda sustancia psicoactiva capaz de anular por completo su voluntad. Hablemos ahora de cómo funciona la magia en este mundo. Si te gustan los sistemas de magia complejos y bien estructurados en tus lecturas, esto te cautivará. En la religión vudú, el ser humano no posee un alma sencilla, sino un alma dual. Por un lado, tienes el Gros Bon Ange, el gran buen ángel. Esta parte espiritual está ligada de forma directa al cuerpo físico, a la memoria y a los sentimientos que atesoras. Por otro lado, reside el Ti Bon Ange, el pequeño buen ángel, que está conectado al cerebro, a la sangre y a la conciencia. Es la esencia misma de tu voluntad. Cuando un hechicero crea a su esclavo, lo que hace en realidad es robar o anular el Ti Bon Ange. Y es aquí donde la tradición nos regala dos variaciones fantásticas. El zombi corpóreo es el cuerpo sin alma. La criatura regresa de la muerte que todos reconocemos. Como curiosidad de este folclore, se cuenta que si este cuerpo es reanimado y llega a ingerir un solo grano de sal, el velo se rompe. El zombi recupera la conciencia de su estado antinatural y vuelve a la tumba. El zombi incorpóreo, el alma sin cuerpo. El hechicero captura la voluntad de la víctima y la deposita dentro de un cántaro de barro. Este espíritu atrapado puede ser vendido, alquilado o forzado a cometer actos terribles, desde asesinar en la sombra hasta destruir las cosechas de clanes rivales. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias lúgubres? Nos fascinan porque son un espejo sombrío. Los muertos vivientes nos recuerdan qué nos importa realmente. Nos remueven la conciencia al mostrarnos la destrucción de la belleza, la sensibilidad y el arte humano, reduciéndolos al instinto más básico y animal. Es un entorno hostil y apocalíptico. Nos obligan a plantearnos dilemas morales. ¿Serías capaz de mantener tus lazos de amistad? ¿Abandonarías a tu familia por salvarte? ¿El instinto de supervivencia aplastaría tu ética? Y no creas que este horror es exclusivo de la imaginación humana. La revista Scientist American nos demuestra que la naturaleza es la mejor escritora de terror. Piensa en la mosca parásita Apochelabus borealis, que inyecta sus huevos dentro de las laboriosas abejas de la miel. Las infectadas comienzan a dar tumbos erráticos en la noche, vacías de voluntad, antes de perecer. O los gusanos que anidan en los santamontes y los obligan a suicidarse saltando al agua para poder emerger. Pero el rey indiscutible de este terror biológico es el hongo depredador Cordyceps. Este organismo se adhiere al exoesqueleto de un insecto, segrega una sustancia corrosiva para entrar en su cuerpo y devora sus órganos no vitales. Segrega un antibiótico para mantener a la víctima viva mientras el hongo migra a su cerebro. Altera su comportamiento, forzando al insecto a escalar hasta lo más alto de la bóveda arbólea. Una vez ahí, el hongo devora el resto del cerebro, brota de su cabeza y dispersa sus esporas por el aire para someter a nuevas víctimas. Horrible. ¿Cómo cruzó esta criatura desde los rituales caribeños hasta conquistar nuestras librerías? El primer paso lo dio Pierre Cornelier de Vesbois en 1697. Con su novela autobiográfica El zombi del Gran Perú. Más tarde, en el siglo XIX, diplomáticos británicos en Haití comenzaron a enviar crónicas escabrosas a Europa sobre exhumaciones. El romanticismo oscuro preparó la tierra fertilizada.
La idea de resucitar la carne se mezcló con la ficción científica gracias a Mary Shelley y su inmortal Frankenstein en 1818. Esa misma sombra arropó a maestros del relato como Edgar Allan Poe en La verdad sobre el caso del señor Valdemar o Ambroise Bierce. Sin embargo, el concepto moderno dio un giro radical gracias a H.P. Lovecraft. Guiado por su visión materialista del cosmos, Lovecraft apartó la magia vudú y apostó por la ciencia profana en obras como Ernest Wells' Reanimador. De pronto, el hechicero fue sustituido por el científico. Poco después, en 1929, William Shatbrook publicó La isla mágica, reconectando al lector occidental con el vudú haitiano. En las últimas décadas, estas criaturas han asediado la literatura con obras magnas como Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie, de Max Brooks. Autores hispanos de la talla de Manuel Ouniero, Fernando Gómez o Carlos J. Lunch han expandido este universo. Incluso hemos presenciado la fusión de clásicos con este subgénero en libros como El Quijote Z o Orgullo y Prejuicio y Zombies. El cine los elevó de la clase B a las grandes producciones. El cómic los ha utilizado como ejército y como metáfora del holocausto humano. Los videojuegos han construido imperios sobre ellos. Desde esa legendaria saga que popularizó los efectos de la genética corporativa, hasta entregas donde defiendes tu jardín usando girasoles y plantas contra hordas de muertos vivientes. Y, por supuesto, no olvidemos aquella obra musical de los años 80 interpretada por Michael Jackson, un videoclip con efectos especiales que paralizó al mundo entero y del que yo tuve que hacer un trabajo en el colegio. El zombie es el monstruo que mejor se adapta a nuestra época. Ha mutado de ser la víctima trágica de la magia y la esclavitud a representar nuestros peores terrores modernos frente a la pérdida de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué prefieres en tus historias de fantasía? ¿El terror biológico y visceral de la naturaleza o el misticismo oculto de un hechicero robando la voluntad de los hombres? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los secretos detrás de la magia y las criaturas que pueblan nuestros mundos favoritos, únete a mi newsletter. Tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Y sobre todo, no dejes de leer.